volumen es uno de los indicadores más vigilados por inversionistas y traders alrededor del mundo. Cuando hablamos de volumen nos referimos a la cantidad de transacciones o a la cantidad de dinero que mueve todos los días un activo en particular. Pueden ser acciones, bonos o materias primas, o a la cantidad de dinero, transacciones que mueve el mercado en general. Por ejemplo, si tenemos una acción que en promedio mueve todos los días 50 millones de dólares, recordemos que cuando estamos visualizando un gráfico, generalmente el indicador de volumen lo podemos observar en la parte inferior del gráfico. En este caso, esta es una acción que mueve en promedio 50 millones de dólares todos los días. Este es el promedio de transacciones en términos de dinero. Si llegamos a un día de transacciones en particular, en el cual pasamos en promedio de 50 millones de dólares a transar 100, 200 o más millones de dólares, en este caso un mayor volumen, una mayor cantidad de transacciones y una mayor cantidad de dinero cambiando de manos, es coincidente con una caída en este caso profunda en los precios de este valor. Estamos ante una mayor presencia de vendedores, posiblemente porque estamos ante la presencia de noticias negativas pertenecientes a este valor. Posiblemente estamos ante noticias corporativas, resultados negativos, sorpresivos o cualquier evento negativo frente a esta compañía o frente a este activo en particular. Estas noticias hacen que aparezcan vendedores y que esta cantidad de vendedores sea significativamente mayor o que esta cantidad de transacciones y de volumen negociado sea significativamente mayor a la cantidad promedio que mueve este valor todos los días. En este caso, un mayor volumen nos estará diciendo que estamos ante un evento inusual, ante un evento sorpresivo, ante una noticia relevante para el mercado. El indicador de volumen es importante, sin embargo, la mayoría de los inversionistas y traders utilizan este indicador de forma equivocada. En términos generales, si no ocurren noticias sorpresivas en los mercados, la forma en la que se comporta el volumen tiene correlación directa con la forma en la que se comportan las masas. Aquel 95% de inversionistas que pierde sistemáticamente dinero en los mercados, y también tiene correlación directa con la forma en la que operan las manos fuertes y los inversionistas institucionales. A continuación veremos el siguiente ejemplo en el cual comenzamos con una tendencia claramente bajista. Cuando los precios inician un definitivo movimiento bajista, típicamente hacia el final de esta tendencia podemos observar un movimiento bajista vertical y rápido. Es decir, un movimiento que tiene volumen y un movimiento que también tiene velocidad. Cuando el movimiento se desarrolla, cuando el movimiento es maduro, en este caso como estamos ante un movimiento bajista, cuando el mercado entra en pánico, encontramos volumen y encontramos velocidad. La forma en la que observamos el volumen y la velocidad es porque los precios profundizan rápidamente el movimiento bajista. El movimiento bajista típicamente comienza con poco volumen, pero hacia el final del movimiento, es decir, en la parte final de este movimiento, el volumen sube significativamente, porque aquí están entrando los vendedores. El mercado entra en pánico y los inversionistas empiezan a vender al precio que sea. Empiezan a liquidar todo el portafolio, no importa el precio al que les toque vender ese portafolio, y esa mayor cantidad de vendedores, el desarrollo de este movimiento bajista se mueve rápidamente a través de una mayor cantidad de volumen. Sin embargo, a medida que los precios empiezan a encontrar soporte, es decir, a medida que los precios ya no bajan significativamente, sino que los precios empiezan a aterrizar, empiezan a encontrar soporte, empiezan a encontrar compradores. A medida que esto ocurre, el volumen empieza a descender significativamente.
Observen que en la parte final de este movimiento bajista encontramos volumen, pero a medida que este movimiento bajista empieza a finalizar y empieza a estabilizarse, empezamos a encontrar estabilidad en los precios, el volumen baja significativamente. ¿Por qué razón el volumen baja significativamente? Primero porque los que querían vender y no han vendido tienen la siguiente reflexión. Si no vendimos cuando los precios comenzaron a bajar aquí arriba, ahora que los precios se comienzan a estabilizar, ya no vamos a vender. Adicional a esto, los compradores, aquellos inversionistas que están interesados en beneficiarse de este gran descuento en los precios, aquellos inversionistas que observan una gran oportunidad de compra y que quieren beneficiarse de un gran descuento en el precio de estas acciones, esos inversionistas, esos nuevos compradores hacen que los precios empiecen a encontrar soporte, se empiecen a estabilizar y empiecen a aterrizar justo sobre este nivel. La combinación de esos dos factores, una menor cantidad de vendedores, el volumen ha bajado y la aparición de nuevos compradores hace que los precios se estabilicen. Aquí yo quiero hacer énfasis en que el volumen se ha reducido a medida que los precios se han estabilizado. Llegará un momento en el cual, a medida que estos precios se repiten y a medida que se repiten encuentran un soporte y a medida también que se repiten encuentran una resistencia, en la medida en que respetan este soporte, llegará un momento en el tiempo en el cual los precios rompen por arriba de esta resistencia, rompen justo por arriba de esta consolidación. Esta es una consolidación. Llegará un momento en el que los precios rompen por arriba de esta consolidación. Los que están comprando justo cuando los precios se empiezan a dar la vuelta son los inversionistas profesionales, los inversionistas técnicos y las manos fuertes. Pongo el ejemplo de un inversionista que quiere comprar 10 millones de euros sobre este valor, un valor que negocia en promedio 5 millones de euros por día. Si queremos comprar 10 millones de euros, no lo podríamos hacer todo en un mismo día porque en ese caso perjudicaríamos los precios porque haríamos que los precios inmediatamente generasen una volatilidad alcista. Lógicamente, si estoy comprando un gran volumen, quiero comprar al menor precio posible. Pero si el promedio de transacciones es de 5 millones de euros diarios en promedio, yo no puedo introducir al mercado operaciones por 10 millones de euros. Lo que tengo que es empezar a comprar pequeños trozos, pequeñas cantidades de este valor y lógicamente si estoy comprando pequeñas cantidades, eso no se me refleja a través de volumen. Lo que quiero decir con esto es que cuando las manos fuertes, cuando los inversionistas institucionales y cuando los inversionistas profesionales comienzan a entrar al mercado, ellos no dejan ver su intención, ellos no dejan ver el volumen porque las operaciones que realizan son fraccionadas, son pequeños trozos que ellos lo hacen de esta forma precisamente porque no quieren dejar ver su intención y porque quieren comprar al menor precio posible. Ellos no quieren que los precios se suban demasiado pronto hasta que no hayan comprado, en este caso, los 10 millones que tienen comprometidos en esta compra. Ellos no quieren que los precios se suban hasta que no hayan comprado completamente, en este caso, 10 millones de euros. Las compras sistemáticas sobre este valor que generan soporte, lógicamente, gráficamente generarán visualmente para muchos analistas técnicos e inversionistas técnicos, ellos lo que observarán son precios que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y ellos estarán muy pendientes, ellos estarán vigilantes del momento en el cual estos precios rompan por arriba de esta resistencia. Cuando los precios rompen por arriba de esta resistencia, seguramente regresarán hacia esa resistencia. Pero esta resistencia ya no será resistencia,
esta resistencia ahora se convertirá en un soporte. Si los precios sobre esta antigua resistencia vuelven a encontrar compradores y vuelven, por supuesto, a moverse hacia arriba, esa será la confirmación de que se ha iniciado un nuevo movimiento alcista. Aquí lo interesante que deberemos observar en términos de volumen es que mientras este movimiento de cambio en la estructura de la subasta ocurre, ese cambio en la estructura de la subasta, este cambio en el sentido actual de la tendencia no coincide en el tiempo con el volumen. Seguramente el volumen se mantendrá intacto en los 5 millones de euros que mencionamos al principio. Los que querían vender dicen, pues muchas personas seguirán vendiendo, muchos inversionistas seguirán vendiendo, pero no con el mismo pánico con que vendían cuando los precios estaban encontrando velocidad. Ahora ya no están en pánico, venden pequeñas cantidades porque ellos creen que probablemente los precios rompan por debajo del soporte y continúen siendo bajistas. A medida que la tendencia cambia de sentido, no coincide con el volumen seguramente seguirá siendo el volumen promedio. Este volumen promedio seguramente irá cambiando a medida que esta nueva tendencia se desarrolle. Es decir, observen que los inversionistas promedio, los inversionistas que pertenecen a ese 95% que sistemáticamente pierden dinero en los mercados, venden grandes cantidades de títulos al precio que sea al final de un movimiento bajista y empiezan a comprar a medida que el nuevo movimiento alcista se desarrolla. A medida que este movimiento alcista se desarrolla, los inversionistas promedio empiezan a comprar una mayor cantidad de títulos. Empiezan a comprar una mayor cantidad de títulos cuando el movimiento entra en una etapa madura. Allí es donde entra el volumen. Y cuando entra el volumen es cuando encontramos velocidad. Entonces quiero que hagamos la siguiente reflexión. Si yo soy un inversionista institucional y he comprado toneladas de títulos o toneladas de valores, millones y millones de euros comprados a medida que este rally bajista se desarrollaba, la única forma en la que yo puedo vender toneladas de títulos es cuando entra el volumen. Y la única manera de vender toneladas de títulos a un buen precio es cuando encontramos velocidad. A medida que este movimiento alcista entra en una etapa madura. Cuando entra el volumen, cuando entran los inversionistas promedio, es cuando las manos fuertes empiezan a vender y a vender y a vender. Y es en ese momento cuando empezamos a observar que los precios se repiten y se repiten y se repiten. Y es porque están vendiendo toneladas y toneladas y toneladas de acciones. Los inversionistas que entran en la parte final de este movimiento alcista, que entran porque encuentran que hay volumen, porque empiezan a encontrar noticias en el periódico, porque empiezan a encontrar noticias en el internet acerca de lo bien que está la bolsa, de lo mucho que se está valorizando, acerca de los nuevos millonarios bursátiles. Cuando el volumen, cuando la manada, cuando el inversionista promedio se entusiasma y entra en la parte final de este movimiento, es cuando los inversionistas institucionales empiezan a vender toneladas y toneladas de estos títulos. Esta parte en el movimiento bajista en el cual ellos empiezan a comprar, esto se llama un movimiento de acumulación. Compran y compran toneladas de títulos con un gran descuento en el precio. Lo hacen con bajo volumen porque no quieren que los precios se suban demasiado rápido. Y este proceso mediante el cual ellos empiezan a vender estos títulos que compraron aquí abajo, este proceso mediante el cual ellos empiezan a vender esta gran cantidad de títulos, este proceso se llama un proceso de distribución. Empiezan a distribuir millones y millones de títulos entre miles y millones de inversionistas que entran
cuando sospechan que el volumen es un indicador de lo bien y de lo bien que le irá a la bolsa en el futuro. Cuando el volumen nos dice es todo lo contrario. El volumen es un indicador de que están entrando los novatos hacia el final de un movimiento alcista. La forma en la cual identificaremos que definitivamente este movimiento alcista ha finalizado es cuando identifiquemos niveles claros de soporte y niveles claros de resistencia. Cuando los precios definitivamente rompen por debajo de este nivel de soporte, es cuando la estructura de la subasta ha cambiado, es cuando la tendencia actual ha cambiado de dirección y seguramente iniciaremos un nuevo movimiento bajista. Y seguramente otra vez será hacia el final de este movimiento bajista cuando entrarán otra vez los inversionistas promedio. Esto lo visualizaremos otra vez a través de un gran volumen, y esta mayor cantidad de volumen vendedor hará que encontremos velocidad en el movimiento bajista que se ha iniciado. Entonces, para finalizar, la reflexión que yo les quiero dejar es que aunque el volumen es un indicador importante para los mercados, porque muchas veces cuando encontramos volumen es porque estamos ante el desarrollo de un evento relevante para los mercados, noticias corporativas, reportes trimestrales financieros o noticias positivas o negativas para el sector, para la economía o para la empresa que estamos analizando. El volumen es importante por eso, porque así esas noticias no se hayan dado a conocer al gran público a través de los medios de comunicación. El volumen sí nos puede estar diciendo de que estamos ante el desarrollo de una noticia y deberemos estar atentos a eso. Pero en términos generales, la aparición del volumen nos indica que si estamos en una tendencia bajista, esa aparición de volumen seguramente coincidirá con un movimiento de finalización de este movimiento bajista, y lo que deberemos es estar atentos a las oportunidades en términos de precio y en términos de descuento sobre ese precio. Si lo que estamos es ante una tendencia alcista, el volumen nos indicará que probablemente ese movimiento alcista está en una fase de finalización y deberemos tomar una de dos decisiones. La primera es que si estamos largos sobre este activo y empezamos a encontrar volumen, deberemos estar muy atentos para encontrar el momento apropiado para vender y tomar beneficios. O también para encontrar el momento apropiado para vender y realizar o llevar a cabo una operación de venta, una operación corta, una operación de venta al descubierto. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. No olviden visitar nuestro sitio web www.experium.es. También no olvides dar clic en me gusta si este video ha sido útil. Si te ha parecido que esta información es valiosa, no olvides también compartirlo a través de redes sociales y seguirnos a través de Twitter y a través de Facebook. Muy bien, soy Angelo Rico, profesor y analista. Me despido. Hasta la próxima.